Cuando decimos estados pupilares, nos referimos a si la pupila está en miosis o en midriasis, si las pupilas están isopóricas, quiere decir que las dos están iguales, o están anisopóricas, es decir, que están desiguales. Eso no lo pueden confundir, que eso es mucho. Entonces, las afecciones pupilares que provocan daño a nivel de la pupila van a provocar miosis o midriasis. Generalmente, cuando se producen estos daños, las pupilas quedan desiguales, es decir, una normal y la otra midriática, o mioicas, o midriáticas las dos, en dependencia de diferentes situaciones, incluso intoxicaciones por agentes químicos, por medicamentos, también nos pueden provocar trastornos pupilares. Ahora, existen dos tipos de anisocoria. Dijimos que la anisocoria es la de hay una fisiología que puede estar presente desde el momento del nacimiento. Hay niños que nacen ya con un trastorno pupilar, como una malformación congénita, como si tuvieran un dedito de más, nacieron así, pero son fisiológicas, no provocan trastorno, no provocan déficit visual, no provocan ningún tipo de alteración. Solo que en un momento determinado, cuando ya un poquito más grande, pueden sentir fotofobia, porque ustedes saben que la pupila es el diafragma que controla la entrada a la luz y a la retina, ¿verdad? Entonces, cuando decimos patología, es aquella que se va a producir debido a un trastorno ocular o a otra patología, generalmente neurológica. ¿Bien? Dentro de las causas congénitas pueden ser trastornos congénitos, factores congénitos que se presentan en el nacimiento. Puede ser por accidentes, y en el caso de los accidentes, los traumas contusos, que los traumas incisos, pueden lesionar el esfínter de la pupila y entonces la pupila se queda dilatada o se queda irregular por un accidente. Y las causas oculares o sistémicas de diversa índole, ahí tenemos, por ejemplo, dentro de causas oculares que provocan cambio de la pupila, tenemos la uveitis, que nos va a provocar miosis, ¿verdad? Tenemos el glaucoma, que nos va a provocar midriasis, el glaucoma agudo. Recuerdan eso, ¿verdad? Y causas sistémicas de diversa índole que pueden provocar trastornos pupulares, también neurológicas y otras enfermedades metabólicas como la diabetes. Ahora, la fisiológica, como ya vimos, aparece desde el nacimiento y no causa problemas para el cuerpo. Son la diferencia. Aquí, esto que está lleno de letras. Esto lo tiene que estudiar. Ahí tenemos causas muy particulares y muy específicas y que se ven en la práctica médica de la anisocoria patológica. Ahí tenemos las dos primeras que van a causar el mismo efecto pupilar y estas dos van a causar otro efecto pupilar. En el caso de la parálisis de la tercera paracranial y de la pupila tónica real va a haber midriasis. Y en el caso del síndrome de Arlen-Robertson y el síndrome de Colbert va a haber miosis. O sea, en estas dos se dilata y en estas dos se contrae. Vamos a ver primero la parálisis del tercer paracranial. Ustedes saben que el cuerpo motor, que además de tener una acción sobre la pupila, también tiene acción sobre los músculos extraoculares, ¿verdad? El primer paracráneo superior, el recto inferior, ¿verdad? Por lo tanto, la parálisis del tercer paracranial, además de provocar alteraciones pupilares, también va a provocar alteraciones en la movilidad extrínseca del cuerpo. Este nervio va a ser responsable del movimiento del lobo hacia las posiciones internas, las posiciones superior e inferior. Y por esto, al producirse la parálisis, va a quedar el lobo imposibilitado de moverse en determinadas direcciones. Y a su vez,
la pupila va a estar en miriasis, es decir, va a estar dilatada, porque él es el que inerva al esfínter de la pupila, o sea, al que cierra la pupila. Y esto, una de las causas que puede provocar la parálisis del tercer párpado puede ser procesos compresivos a nivel cerebral, como un aneurisma o un tumor cerebral, o un accidente cerebrovascular que afecte el sitio donde está ubicado el núcleo del óvulo. Bien, entonces, en la pupila tónica de Adler, la pupila tónica de Adler no se conoce exactamente su causa exacta, pero está relacionada generalmente con enfermedades infecciosas virales o bacterianas, o sea, una meningoencefalitis viral o bacteriana puede producir un cuadro de pupila tónica de Adler, porque afecta el sistema nervioso autónomo, afecta a nivel cerebral y como consecuencia a un paciente con esta pupila tónica de Adler, que tiene un síndrome de Adler, experimentan anisocoria, o sea, pupilas diferentes, y una de esas pupilas va a estar dilatada. Y esto va a provocar problemas en la acomodación, porque ustedes saben que cuando ocurre el reflejo de acomodación convergencia, lo otro que ocurre es miosis, es acomodación, convergencia, miosis. Cuando nosotros vemos de cerca, nuestras pupilas normalmente se tienen que contraer. Si se dilata, vemos borroso. Cuando nos dilata la pupila, para hacer la prueba de difracción, con pupila dilatada, ¿qué nos pasa? Vemos borroso. Precisamente por eso, vemos borroso de cerquita, porque tenemos paralizada la acomodación. Y al tener paralizada la acomodación, no se contrae la pupila y no podemos enfocar. Es lo mismo que sucede con este tipo de pupila de Adler. Pupila dilatada provoca trastorno de la acomodación. Afecta principalmente a las mujeres en el 70% de los casos entre 20 y 40 años y se asocia a hiporeflexia también. Cuando aparece pupila tónica de Adler más hiporeflexia, podemos decir que estamos delante del síndrome de Holmes-Adler. Después, ya estas dos son las pupilas dilatadas. Ahora vamos a ver que son las pupilas contraídas, o sea, en miosis. Ahí tenemos el síndrome de Adler-Robertson, que se caracteriza porque da lugar a una pupila muy pequeñita e irregular, que no responde cuando recibe estímulos luminosos, es decir, ella está chiquitita ya, y tú le pones una luz y ella no se contrae más, y ella está todo lo contraída que puede estar. Suele asociarse a la neurosífilis, aunque también puede afectar a personas con diabetes y tumores cerebrales. Los pacientes diabéticos, de por sí, son muy difíciles de dilatar, incluso aunque no lleguen a tener una pupila patológica, la pupila de los diabéticos es pequeñita. Y debido a todos esos cambios angiopáticos y neuropáticos que tienen los diabéticos, van a tener, una de las cosas que te trae es que su pupila, aunque le ponga gotas, se dilata pero más lento y menos que un paciente que no es diabético. Tenemos luego el síndrome de Horner, que se produce por daños a nivel de los nervios que conectan el cerebro a la cara y los ojos y se asocia a otras enfermedades como hemorragias cerebrales, tumores o lesiones de la médula espinal o del vértice pulmonar. Entonces, una lesión del vértice pulmonar puede desencadenar un síndrome de Horner. Disecciones arteriales también pueden ser causa. Y además de presentar miosis, es decir, que la pupila chiquitita, los pacientes también pueden tener ptosis palpebral. ¿Qué cosa es la ptosis palpebral? La caída del párpado superior. O sea, el párpado se cae y le es difícil abrir el globo ocular debido a este síndrome. O, sube un poquito. O si la causa es congénita,
de causa congénita, el paciente, además de tener tosis palpebral y pupila en fibrosis, va a tener heterocromía del iris. Bien, puede aparecer hasta el chicho. Principal síntoma de las enfermedades de la pupila, por supuesto, es el tamaño anormal de la pupila y las manifestaciones visuales o neurológicas. Manifestaciones visuales, el trastorno de la coloración, veo borroso. Manifestaciones neurológicas, todas las manifestaciones neurológicas que acompañan a la causa de la lesión. Pueden ser unilaterales, afectar a un solo ojo, o pueden afectar a ambos ojos a la vez. Esta tabla se la tienen que aprender. Está grande, pero está pequeña. Es el resumen de las tres pupilas que vimos, de las tres principales. Tercer par, tónica de Addy y de Ford. Como pueden ver, la que tiene parálisis del tercer par tiene todos los síntomas más floridos, síntomas y signos más floridos. Visión borrosa, para cerca, visión doble, o sea, diplopia, dolor ocular y periocular alrededor de los ojos, tosis palpebral también, agrandamiento del tamaño de la pupila y fotofobia y dolores de cabeza. La que le sigue, la de Addy, visión borrosa, tiene aumento del tamaño de la pupila, forma irregular y fotofobia. Y esta, la de Horner, va a tener visión doble en algunos casos, la caída del párpado también, o sea que tanto el Horner como el del tercer par tiene caída del párpado por tosis palpebral y va a tener dolores de cabeza. Eso se lo tienen que aprender porque es la forma más fácil y rápida de encontrar el signo. Entonces, ¿cómo examinar a un paciente para ver qué tal está la motilidad ocular intrínseca? Precisamente, ¿cómo lo vamos a examinar? Con los reflejos. Primero tenemos que estar en un ambiente adecuado, ni de mucha luz ni de muy poca luz. El tamaño y la forma pupilar es lo primero que vamos a ver, si las pupilas están regulares, si las dos están del mismo tamaño, o sea que no hay anisocoria, que hay isocoria. Y vamos a ver si las pupilas cambian o no de tamaño con la presentación de una luz directa cuando le hacemos el reflejo fotomotor directo. Y vamos luego a explorar el reflejo consensual, que es al otro ojo, ¿verdad? Cuando exploramos y enfocamos de forma directa en un ojo, el otro ojo se tiene que contraer. Si no se contrae es porque hay un problema en la vía diferente. Eso lo tienen que saber tú. Y vamos a explorar también el reflejo de acomodación. Es decir, tenemos que acercar un objeto para que el paciente tenga convergencia, acomodación y psicosis. Así como debe ocurrir. Si cuando le acercamos el objeto, el paciente tiene midriasis, pues está pasando algo ahí, ¿verdad? Hay un trastorno en ese reflejo y por lo tanto puede haber algún síndrome de estos que vimos pupilares o alguna alteración neurológica. Bien. Cuando se hace el reflejo de la acomodación, convergencia, miosis. Lo normal que ocurra es que el paciente tenga miosis cuando está mirando de cerquita. Pero si no ocurre eso y no tiene miosis o no tiene una buena acomodación, convergencia, es que hay un trastorno neurológico asociado que esté provocando esa situación. Puede ser cualquiera de los que ya vimos, tiene que ser uno específico, cualquier trastorno neurológico que afecte a ese reflejo que lo puede presentar. Incluso, fíjense, recuerden que cuando un paciente tiene acomodación y convergencia, deben estar los dos ojos en convergencia. ¿Qué quiere decir convergencia?
manera que seca, un ojo va hacia el punto y otro se va hacia afuera, o ambos se van hacia afuera. Entonces, en ese caso, ese complejo de acomodación, convergencia, miosis también va a estar afectada y puede ser por un trastorno neurológico o por un trastorno de acomodación por mala visión también. O sea, hay que descartar las dos cosas. Bien, entonces, vamos ahora aquí. El tamaño pupilar. Ya sabemos que los dos ojos tienen que tener las pupilas del mismo tamaño, que en el recién nacido es importante que tengan en cuenta que siempre nacen con pupilas generalmente miones y que en la medida que va pasando el tiempo y va creciendo, su pupila va a ir aumentando de la mano. Pupila normal debe medir de 2 a 6 milímetros. La pupila en midriasis debe medir 6 milímetros. Se acepta hasta 8 o 10 milímetros. Y la pupila en miosis va a estar en 2 hasta 0,5 milímetros. ¿Bien? Lo normal es 2, miosis de 2 para abajo, hasta 0,5. ¿Y cómo afecta esos milímetros? Midiendo la pupila. Tú tienes tú puedes poner una regla y medir, aceptarla y medir. Pero generalmente tenemos la noción de lo que es un milímetro, ¿no? Por lo general, ¿tú tienes noción de lo que es un milímetro? ¿Cómo puede ser? Sí, 30 para medir. Un centímetro es igual a 10 milímetros. Eso es matemática de primer grado. Un centímetro es igual a 10 milímetros. Por lo tanto, yo tengo que tener la noción de lo que es un milímetro. Sin tener una regla, yo puedo decir, de aquí a aquí hay un milímetro, ¿no? Tú dices, esto mide aproximadamente 50 centímetros. Aproximadamente. Porque imagínate que tú vayas a medir. Tú puedes tener una reglita porque existen las reglitas para medir eso. Son reglas milimétricas igual que las reglas de matemáticas, la misma regla. Con los milímetros son siempre los mismos en cualquier regla, ¿entiendes? No, hay reglas chiquititas que son para eso, porque no vas a tener una regla de 30 centímetros, ¿ves? Pero por lo general esas reglas las tienen los especialistas que tienen eso. Pero tú, ese cálculo milimétrico así tú lo haces generalmente empíricamente, ¿entiendes? Porque tú dices, bueno, si lo normal es de 2 a 6 milímetros, es más o menos medio centímetro. Si yo veo que está más chiquitita que 2 milímetros, es porque está en miosis. La miosis te vas a dar cuenta enseguida, en un punto la pupila. Y la midriasis, bueno, cuando está muy grande. Además, cuando están diferentes, cuando hay diferencias entre un ojo y el otro, pues te das cuenta más rápido. Si un ojo está normal, tiene una pupila de 2 a 3 milímetros, y el otro tú ves que tiene la pupila así, tú te das cuenta de que está por encima de los 6 milímetros que puede medir. Bien, hay pupilas que se ponen tan grandes que prácticamente ocupan todo el iris, y tú ves que es así enorme, lo que queda de iris es un pedacito, y tú te das cuenta que tiene una midriasis. Si la vas a medir, la puedes medir. Si el paciente es grande y adulto se aleja, pero si es un bebé te va a ser muy difícil, pero la puedes medir con una regla normal. Entonces, la miosis se va a producir normalmente por una estimulación parasimpática y por inhibición simpática. O sea, se inhibe el sistema simpático, actúa el parasimpático y ocurre la miosis. La midriasis, por el contrario, hay estimulación del sistema simpático e inhibición del sistema parasimpático. Y hay que, por supuesto, mirar la similitud de las pupilas. Pero recuerden que existen personas que pueden tener anisocorias fisiológicas, que nacieron así, con esa malformación. Y entonces tenemos que tener cuidado cuando nos llegue una persona así, que no pensemos que sea un problema neurológico. Siempre preguntarle, a lo mejor no lo saben, lo más frecuente. Pero ahí ustedes entran a explorar. Siempre que vean una anisocorias, tienen que descartar que sea patológica. La fisiológica no pasa nada, pero la patológica sí. Y entonces, en la fisiológica, esa persona lo más que va a tener es una fotofobia, pero no va a tener ni trastornos de acomodación ni ninguna situación. O
en dependencia del tipo de intoxicación que tengan. Después les voy a pasar. Se lo voy a pasar a Felipe para que se lo pase a ustedes, porque aquí ven cómo he hecho. Es una aplicación que ustedes pueden tener en Instagram que está muy buena para ustedes cuando estén de guardia sobre este tema de las pupilas. Ya esto, que es lo más normal, lo más simple, o sea, que hay un trastorno neurológico, un accidente cerebrovascular, una anisomorfia, son cambios pupilares por intoxicaciones externas, con su causa y su antídoto. Que eso ustedes lo tienen que tener en cuenta porque eso les puede llegar a cualquier momento. Entonces, aquí es importante que el mensaje con respecto a la anisocoria, que siempre que exista una anisocoria hay que estudiar al paciente. Bien estudiado desde el punto de vista neurológico. Ustedes en su medio, en su área de salud, en su unidad de salud familiar, si es donde están en ese momento, lo más que pueden hacer es explorar el tamaño de las pupilas, saber si tiene una anisocoria pero tiene respuesta o no tiene respuesta a los reflejos, que es importante. Y descartar dentro de las posibilidades las causas más groseras de una anisocoria, si tiene una ACV, si tiene una meningitis, si tiene un cuadro determinado, porque el paciente va a venir con otros síntomas asociados. Rara vez viene con anisocoria nada más, a no ser por un traumatismo o por una anisocoria fisiológica. Pero cuando vienen con anisocoria, generalmente vienen ya con algún otro síntoma neurológico asociado. Y ustedes siempre tienen que descartar y remitir. Incluso cuando ustedes hacen la revisión de ese paciente, tienen que aclarar muy bien que tiene anisocoria. Que la pupila, por ejemplo, del ojo derecho está bien, está normal, y que la del ojo izquierdo está anisocórica, o sea, está midriática o migótica. Porque la condición clínica puede variar en el trayecto del tiempo. Y entonces, cuando el otro médico que no ve, no va a saber si tuvo o no tuvo lo que ustedes vieron al inicio. ¿Ven? Por eso es importante que ustedes escriban todo lo que le puedan ver al paciente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Precisamente por los reflejos que ya vimos. Primero, que vamos a evaluar vía aferente, los núcleos superiores y la vía eferente. Por eso es importante saber que existen los tres reflejos, el fotomotor y el consensual, que son los más importantes, que no se nos pueden olvidar. Reflejos pupilares, ¿bien? Fotomotor o directo y el consensual o indirecto. Eso no se nos puede olvidar, porque eso nos va a permitir saber si hay integridad o no de la vía neurológica óptica. O sea, si la vía aferente está bien, el reflejo fotomotor va a estar bien. Y si el reflejo consensual está bien, quiere decir que la vía eferente también está bien. Entonces, ya eso lo saben explorar, ¿verdad? Recuerden que no podemos proyectar de pronto la luz así, frente a la cara, porque ahí primero nos ilumina demasiado y no podemos ver. Vamos a explorar de afuera. Tenemos el paciente aquí, no le hacemos esto, le hacemos así, ¿ven? Como que estoy escondido y aparezco. De afuera hacia adentro exploro y el otro ojo. Y luego el consensual, alumbro aquí y miro por acá. Bien, aquí se ve eso. Bueno, entonces, generalmente, para hacer la exploración lenta del reflejo, lo hacemos en una habitación con poca luz, se ilumina el ojo, se observa la reacción de ambas pupilas, responden los reflejos
se van a estar las dos pupilas contraídas todo el tiempo y ahí no voy a poder evaluar. Tengo que dar un tiempo, por lo menos un segundo, 2 segundos entre un ojo y el otro para poder de verdad dejar que las pupilas relajen y se vuelva a contraer. Si no, las dejo contraídas y no voy a poder determinar. Entonces, isopodia, pupilas iguales, ¿verdad? Ese concepto está claro. Iso es igual. Aniso, diferente. Isopodia, pupilas iguales. Anisopodia, pupila diferente. Si las dos pupilas están iguales, no hay anisopodia. No es preciso tomar medidas de la pupila en todas las iluminaciones. Ahora, cuando hay anisopodia con baja iluminación, si la anisopodia aumenta con la oscuridad, la pupila anormal es la más pequeña, ya que se tendría que dilatar y no lo hace. ¿Entienden? Lo normal de una pupila es que la oscuridad se dilata, ¿verdad? Yo tengo unas pupilas en anisopodia, una grande y una chiquita. Yo no sé, como estoy en la oscuridad, fíjense, estamos a media luz. Yo no sé en ese momento cuál es la que está mal, porque las dos pueden estar un poco grandes. La normal creció porque está en la oscuridad y la anormal está grande también. Yo quiero saber cuál de las dos es la patológica. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que cuando estoy aumentando la oscuridad, por ejemplo, ahora aquí hay un poco de oscuridad, pero no total. Si aumenta la oscuridad, la pupila que está mal es la que no aumentó más su tamaño, que se quedó así, no respondió al cambio de luz. Esa es la que está patológica. ¿Bien? Entonces, por el contrario, si hay mucha luz, si la anisopodia aumenta con la luz, la pupila que está mal es la más grande. ¿Bien? Entonces, siempre que hay anisopodia, hay que remitir al paciente. Siempre. Porque a nosotros seamos neurólogos y tengamos todas las condiciones para atenderlo. Pero como no somos neurólogos, no tenemos las condiciones, que es lo más frecuente, entonces hay que remitirlo a un centro de atención secundaria o terciaria donde puedan explorar todo lo que hay que buscar, porque mínimo hay que hacer una tomografía. Entonces, pero, ¿qué es importante aquí? Antes de remitir al paciente con anisopodia, explorar agudeza visual del paciente. Fíjense. Le vamos a mandar en esa referencia que el paciente tiene, por ejemplo, en el ojo normal, un 100% de visión. En el ojo anisopórico, para nosotros, tiene un 50%, un 60%, lo que seamos capaces nosotros de extraer, ¿verdad? De esa visión del paciente. Ustedes, por ejemplo, pueden ser que lo tengan en el lugar donde está una cartilla, pero al menos pueden pararse a una distancia de 3 metros como mínimo y de preguntarle al paciente si por lo menos puede apuntar los dedos, con un ojo tapado y después con el otro. Si tiene el menos cuenta dedos y si el paciente te dice, sí, yo veo los dedos, pero lo veo borroso, ya ustedes saben que tiene un déficit visual. Y en el ojo normal, no tiene visión borrosa, ve los dedos y ve por nítido. Ustedes no describen. Le exploran eso y le exploran los defectos. Fotomotor, consensualidad, comparación, convergencia, miosis. Y lo exploran de esta forma, teniendo en cuenta la intensidad de la luz, porque ahí ustedes pueden saber si es que la pupila que yo estoy creyendo que está mal no es, y es la otra que a pesar de estar oscuro, no siguió creciendo y la que estaba grande siguió creciendo. O sea, ¿cuál es la patológica? La que no creció. ¿Entienden? Y por el contrario, cuando hay mucha claridad, ¿cuál es la patológica? La que se quedó blanco. Lo que se tiene que cerrar. ¿Entiendes? Esas exploraciones mínimas tenemos que saber hacerlas nosotros como médicos generales. Entonces, después vamos a remitir al paciente ya para que se vaya con su neurólogo o con lo que sea que haya. En el tratamiento,
cuando el paciente refiere que tiene mucha fotofobia, le podemos indicar gotas de pilocarpina, la misma pilocarpina que se utiliza para el glaucoma agudo, es la misma. ¿Para qué? Para cerrar la pupila. Bien, solo con el objetivo de eliminar la fotofobia. Se puede llegar a las 8 horas. Pilocarpina cada 8 horas. En caso de que se queje de que tiene mucha fotofobia y le molesta. Si no, no se la manda, porque la pilocarpina da más molesta que la luz. Da dolor de cabeza, da dolor ocular, una serie de cosas. Daí o tratamento seria por vida ou depois que melhorar quando se espelhar? No, no va a mejorar. Por vida. Mientras él quiera usarlo, lo va a usar. No va a mejorar, eso nació así como él. Ahora, las que son, por ejemplo, el síndrome de Alma, que habíamos visto que era producido por enfermedades infecciosas, ¿verdad? Hay que tratar la enfermedad que causó la enfermedad. Si quedó una lisocoria como secuela, si el paciente no se mejoró, entonces hay que indicarle gafas de sol con filtros ultravioleta, gafas polarizadas con filtros solares. ¿Para qué? Para que pueda soportar el sol. O la pilocarpina también. A este por ciento, 0,55%, que es la más suavecita. Si tiene un síndrome de Alger-Robertson, habíamos hablado que una de las causas fundamentales era la neurosífilis, primero tratamiento urgente de la neurosífilis con antibióticos de las penicilinas, o si es por otra bacteria, el antibiótico que sea aislado del germen y el antibiótico. Y si tiene una parálisis del tercer par craneal, por supuesto, que primero tratar la causa, si es un ACV, si es del tipo que sea, si es un tumor cerebral, si es un aneurisma, lo que tenga. Tal vez quitando el tumor, tal vez disecando el aneurisma, quitándolo, mejoramos el cuadro neurológico porque se quita la compresión, ¿verdad? Y entonces, en el caso que estos pacientes persistan con la anisocoria y que en este caso habíamos visto que con parálisis del tercer par el paciente tiene diplopia, o sea, visión doble, ya ahí tenemos que entrar a hacer dos cosas. O le indicamos parches o oclusiones para que vea con un solo ojo y no tenga visión binocular, o le ponemos inyecciones como la toxina botulínica, o se le ponen prismas. Los prismas son unos cristales que son especiales para el tratamiento de la diplopia, que son como los cristales de los anteojos, así, pero son gruesos, tienen una forma prismática. Esa forma, ¿por qué? Porque va a lograr hacer el paralelismo y que el ojo enfoque donde tiene que enfocar, o sea, suprimir esa imagen toda. Eso se hace con graduaciones especiales, con dioptrías prismáticas, no es la graduación normalita, esta es lo que hacemos para los lentes, o sea, lleva una graduación especial con técnicos y técnicas especiales. Y otra cosa que se puede hacer es hacerle, en el caso de que el paciente haya quedado, como si en el tercer par, con una parálisis de uno de los músculos que ese par inerva, pues se le hace cirugía de estrabismo. Se le hace una retroinserción o anteroinserción del músculo en dependencia de cómo haya quedado, para lograr que haya paralelismo ocular y se le quite la diplopia. Ya en este caso, como es más anatómico, más orgánico, más estructural el daño, pues puedes hacer más cosas en el resto de los síntomas, ¿verdad? El tercer par provoca más síntomas y más signos, pero es más tratable. Hay más formas de acceder a él y de poderle dar solución. Doutora, na síndrome de Alger, você havia falado que era por infecções vírus ou bacterianas. Esse tratamento da síndrome de Robertson, eu não posso fazer ele nela? Com um antibiótico?
no es la de AGI. La de AGI es la virus bacteriana, que va a tener su tratamiento para la infección que sea, y el paciente va a mejorar su cuadro clínico y puede pasar la lisocoria y quedar bien. Si queda como secuela un daño estructural en el tejido que te dejó la lisocoria, entonces es que le vamos a poner las lentes de sol, la pilocarpina y esas cosas. Entonces, vamos a ver ahora lo que vimos fueron los trastornos intrínsecos, ¿verdad? De la motilidad intrínseca, que eran de la pupila, esfínter o dilatador. Bien. Ahora, estos son los trastornos de la motilidad extrínseca. Bien, estrabismo no hemos dado. Esa es la próxima clase. Por eso quiero que entendamos un poco esto. Pero si hablamos, ya dimos estrabismo y después dimos disminución. Primero dimos disminución lenta y disminución brusca y después estrabismo. Não foi isso. Não Está separado em outro slide. Não Não é, você só citou em alguma situação, mas não foi Pero no es estrabismo. Ese es otro slide diferente. Isso. Lo que pasa es que lo hemos mencionado muchas veces, porque cada vez que vemos un músculo, tenemos que hablar del estrabismo. Los músculos extraoculares nosotros los vimos en las primeras clases, ¿verdad? Cuando vimos anatomía. Recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, oblicuo superior y oblicuo inferior. Generalmente, o siempre, el ojo se mueve, o los dos ojos se mueven en una posición o en la otra gracias a la contracción de unos músculos y relajación de otros. Lo que permite, por ejemplo, miramos hacia la derecha, con el recto lateral, él se contrae, ¿verdad? Se relaja el recto medial de ese ojo para permitir que el ojo se vaya para acá. Y si se contraen los dos, el ojo se queda tieso. Entonces se relaja, se contrae se relaja el medial. Se contrae el medial del ojo izquierdo y se relaja el lateral del ojo izquierdo. Entonces, el medial del ojo izquierdo es agonista del lateral del ojo derecho. ¿Por qué? Porque ayuda en el mismo movimiento. Y son antagonistas los del mismo ojo, medial y lateral, superior y inferior, ellos son antagonistas, hacen movimientos contrarios, ¿verdad? Entonces, para que una imagen se procese correctamente, la movilidad ocular tiene que estar acorde a la necesidad del paciente y tiene que ser binocular. ¿Por qué? Porque si un ojo se mueve para un lado, el otro se queda paralizado o se mueve para otro, ¿qué va a pasar con la visión? Va a ser doble, va a ser borrosa. ¿Por qué? Porque para que nosotros tengamos una visión adecuada tenemos que tener un punto de concentración de la imagen para que esa imagen se proyecte en un solo punto en la retina. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene una parálisis, por ejemplo, del recto lateral, de un ojo derecho tiene una parálisis del recto lateral, nosotros mandamos al paciente a mirar para un lado. Cuando ese paciente va a mirar para un lado, así para acá, este ojo no se movió, se quedó aquí recto, y este sí se movió. Entonces la imagen se va a cruzar, se va a montar una sobre otra y entonces vamos a tener diplopia. Eso es una de las. Cuando ustedes tienen a un paciente que venga con diplopia, lo primero que tienen que explorar es el movimiento de los músculos extraoculares. Descartar que esa sea la causa, porque es una de las causas más frecuentes, incluso en los diabéticos, súper frecuente la parálisis del septo hepático. Y entonces, trae como consecuencia el diplopia. ¿Qué sucede? Que no siempre son causas así simples, a veces son causas ya un poquito más profundas, cerebrales, compresivas, tumorales, isquémicas, etcétera, que hay que descartar. Hasta el dengue. He visto pacientes con dengue que han venido con una parálisis como secuela. Ya pasó el dengue, pasó todo, y como secuela
Los movimientos oculares son automáticos y se producen por la intervención de una serie de músculos ubicados en la boca. Causas que producen la pérdida de la visión binocular. Nosotros vemos con los dos ojos. Tenemos visión binocular. A no ser que hayamos perdido un ojo o que por una malformación congénita tengamos visión monoocular, pero lo normal es visión binocular. La patología de la musculatura extraocular, como una parálisis o una fibrosis. El estrabismo, folia o estrabismo latente. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a explicar un poquito para que entiendan. Cuando una persona, nosotros lo miramos, la persona nos está mirando de frente, y ya le notamos de primera que tiene un estrabismo, eso es un estrabismo manifiesto, una atropia, se llama así. Pero esa persona puede no tener estrabismo manifiesto, nos está mirando de frente y vemos que tiene sus dos ojos paralelos. Sin embargo, cuando esa persona va a mirar de cerquita, tiene insuficiencia de convergencia. O le tapamos un ojo y luego le tapamos el otro y comienza uno a meterse para adentro y el otro a meterse y así en la medida que tapamos y destapamos el ojo. Y eso quiere decir que la persona tiene un estrabismo latente. ¿Qué quiere decir? Que está oculto, que ante determinada descompensación ocular por cualquier causa puede salir y tener un estrabismo después manifiesto. O no sale nunca, pero se queda ahí molestando. Y ante situaciones en que la persona tiene que tener una mayor fijación visual, lo mismo de lejos que de cerca, está molestando, no lo deja enfocar correctamente, le da dolor de cabeza, le da cansancio visual, le da visión borrosa. Y es precisamente por un estrabismo latente. Esos estrabismos latentes, por lo general, están relacionados con defectos refractivos, es decir, miopía, astigmatismo, hipermetropía. Entonces, el nistagmo. ¿Ustedes han visto el nistagmo alguna vez en un paciente? ¿Saben lo que es? El nistagmo. Que es el movimiento descoordinado de ambos globos oculares. Pero el nistagmo no siempre es horizontal, también es vertical. Incluso cuando es vertical es peor que el horizontal y peor la causa. Entonces, muchas veces ese movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los globos oculares se debe a que la persona tiene un alto defecto refractivo, una miopía altísima, una hipermetropía altísima, y no logran ver. Entonces, como no logran ver y no logran enfocar, ellos están tratando de enfocar. Y tú los ves así con los ojitos, así, tratando. Si tú le dices, mira aquí, es cuando más lo mueven. ¿Por qué? Porque están tratando, pero no ven. Esa es una de las causas, las causas de ametropía. Pero otras causas importantes y más peligrosas son las causas neurológicas. La agudeza visual diferente entre los dos ojos. Agudeza visual diferente entre los dos ojos es la anisometropía, que eso sí lo habíamos visto. Un ojo, o sea, podemos tener miopía en los dos ojos. Un ojo tiene -2 y el otro tiene -6 o -4. Ya cuando se pasa de 2, la diferencia entre un ojo y el otro, decimos que hay una anisometropía. Mucha diferencia entre las graduaciones y eso también va a provocar pérdida de la visión binocular. ¿Por qué? Porque es tanta la diferencia que el paciente no es capaz de tolerarlo y no puede ver un solo punto, puede ver doble. O puede ver una imagen pero con sombras alrededor. Opacidad de los medios, que ¿cuál es la opacidad fundamental de los medios que conocemos? La catarata. Las personas con catarata, uno de los síntomas que te refieren es la diplopia. Las enfermedades neurológicas degenerativas como la esclerosis múltiple o de origen vascular y las grandes alteraciones refractivas. Medicamentos
como las benzodiazepinas. Cualquiera de las benzodiazepinas puede provocar diplopia. Las sulfonamidas, la piperacina, la quinina, la tetraciklina, la fenitoína y la vitamina A. Son medicamentos que nos pueden provocar diplopia y que tenemos que descartar su consumo en un paciente que nos llegue con ese síntoma. Síntomas de disminución o pérdida de visión binocular. El primero, diplopia, visión doble. Confusión por superposición de imágenes, es decir, el paciente puede observar un objeto y no poder precisar con exactitud qué es lo que está viendo, porque hay imágenes superpuestas a ese objeto. Eso quiere decir que hay confusión de imágenes. Puede tener alteración de la visión de profundidad y de la fusión. ¿Qué quiere decir? Que tienen pérdida de la estereopsia. La profundidad es lo que nos permite a nosotros decir, estoy bajando una escalera, tengo que ver dónde pongo un pie, dónde pongo el otro. Cuando pierden el sentido de profundidad, se vuelan los escalones. No se dan cuenta de la altura que hay entre un escalón y otro, por ejemplo, y caen. Eso es pérdida del sentido de profundidad y de la fusión. Y pérdida de la capacidad para ubicar con exactitud los objetos. Por ejemplo, un paciente con diplopia. Un paciente, le pasa mucho a los pacientes que tienen glaucoma también. Van a servirse agua un poco y como lo ven doble, se lo sirven en el que no es, en la imagen proyectada. Por eso es que se dice que tienen dificultad para localizar. Van a salir por la puerta y como ven dos puertas, chocan porque salen por la que no es. ¿Entienden? Eso es lo que se le llama incapacidad para localizar adecuadamente. Y por supuesto, como consecuencia de todo eso, es un paciente que tiene una gran fatiga visual, porque constantemente ese pobre paciente va a querer ver una sola imagen y no puede.